Muy buenas noches para todas las personas que ya están conectadas a nuestra sesión de hoy. Damos inicio a la misma con la grabación y por ende la lectura de la autorización de nuestra grabación. Entonces, con ello, vamos entonces a autorizar. Teniendo en cuenta que la grabación de esta sesión constituye un tratamiento de datos personales, se informa a todas las personas presentes que esta grabación será usada solo con fines educativos, buscando que esté disponible para posterior consulta por los presentes o aquellas personas que no hayan podido asistir a la sesión en directo, aclarando que solo podrá usarse en el entorno del tecnólogo en desarrollo publicitario y los aprendices inscritos en él, coordinador escena o personal designado por la institución para seguimiento y supervisión, que será colocada en el canal de YouTube dispuesto para la ficha de formación con visibilidad oculta, acorde a las condiciones generales de tratamiento de sus datos personales, además de otras condiciones de uso y participación. Muy bien, chicos, atendiendo entonces a esa autorización y a nuestros acuerdos de formación, damos inicio a lo que es la sesión para verificar, aclarar y exponer cuál es el brief táctico. Recordemos y quiero aquí aprovechar para hacer una pequeña cuñita. Cuando nosotros empezamos la temática de la parte publicitaria, estuvimos hablando que la entrega iba a ser los documentos de campaña. Los documentos de campaña están compuestos por el brief táctico y el brief de primer contacto. Por esa razón, no iban a hacerse entregas sino hasta cuando ya supiésemos cómo hacer los dos briefs y tener claridad de qué era lo que tocaba entregar. Por eso quiero hacer esta claridad y es con el motivo de que algunos aprendices entregaron actividades, la primera parte, entonces entregaron el brief de primer contacto que no eh, al hacer esa primera entrega, no nos permite subir la segunda parte del documento, que sería el brief táctico, que es lo que vamos a empezar a revisar el día de hoy. Por ende, rechacé todas las actividades que me enviaron, ya las devolví y les abrí nuevamente el espacio para que luego de la sesión del día de hoy ya tengan ustedes claridad de qué es lo que deben entregar y cómo lo deben entregar. Nuestra sesión de hoy la vamos a trabajar bajo el objetivo de establecer qué es un brief táctico como herramienta estratégica dentro del proceso de la marca, empresa y sus funciones frente al proceso de difusión publicitaria. Hoy vamos a tener una agenda corta pero muy nutrida, que es dudas de la semana anterior, brief táctico, y vamos a hablar acerca de lo que va a ser esas estrategias de comunicación que se van a proyectar. Entonces, por ende, empezamos con dudas, preguntas, inquietudes antes de ir al brief táctico. ¿Tenemos alguna duda acerca del brief de primer contacto o de la parte que estuvimos realizando las 2 semanas anteriores? No, señora. Bueno, vale, muchas gracias. Ok, entonces, con base en ello, vamos a dar inicio a nuestra temática de hoy, que es el brief de campaña táctica. Adicional a la parte diagnóstica y la parte de conocimiento de nuestra empresa, vamos a hablar de un nuevo tipo de brief. El brief táctico o el brief de campaña es un documento en el cual ya vamos a ser más específicos en la información que vamos a consignar. Antes estábamos hablando de lo que era la empresa, de cómo la empezamos a conocer, a entender, en muchas de sus generalidades. Pero ya cuando nosotros estamos hablando de la necesidad de generar campañas de mercadeo, de publicidad, de marketing, estamos hablando de que debemos detallar muchísimo más cuáles son las estrategias, a quiénes vamos a aplicar esas estrategias y cuál es el objetivo primario de lo que nosotros vamos a hacer. Por ello, es importante tener en cuenta que nos va a generar como el enfoque de lo que vamos a hacer
cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer para dar cumplimiento a unos objetivos específicos que se tienen con base en las necesidades de nuestra empresa. Es por ello que cuando hablamos de un brief táctico, estamos hablando de un elemento que, al igual que el anterior, es un documento que nos va a ayudar a tener mejores resultados y sobre todo claridad en lo que nosotros debemos implementar para el logro de los objetivos. Cuando estamos hablando del brief táctico, debemos tener en cuenta que tiene unos elementos específicos que debemos nosotros ir desarrollando y son elementos que en conjunto van a dar la organización general de lo que es a futuro la campaña. Por ende, entonces, vamos a empezar a hablar que dentro de ese brief táctico debemos tener claridad de la información y de las necesidades. Ojo, necesidades de la empresa, es decir, ¿para qué necesitan la campaña? Es por ello que vamos a empezar en orden de lo que debemos entender para ejecutar y al final ya les voy a decir cuáles son esos componentes que nuestro brief va a tener. Primero, identificación. Cuando nosotros hablamos de identificar o de conocer o de establecer qué tipo de campaña, pues vamos a tener que identificar para qué la vamos a desarrollar. Y entonces es aquí cuando nosotros vamos a tener en cuenta que la estrategia de comunicación que nosotros vamos a hacer va a ser con un objetivo: difundir, remarcar, establecer, em, posicionar, lanzar un producto o un servicio. ¿Para qué? Para que quede en nuestro grupo objetivo o en esas personas a las cuales nosotros queremos llegar. Es por ello que con base en esa identificación, pues nosotros vamos a crear un objetivo y un objetivo que va a desagregar otros objetivos específicos que nos van a ayudar a que se pueda cumplir paso a paso nuestro, nuestro proceso. Entonces, es por ello que muy necesario que lo tengamos fundamentado y claro en lo que vamos a desarrollar. ¿Cuáles son dentro de esa identificación de campaña las características que debemos tener o a dónde podemos enfocar nuestras campañas? Cuando nosotros hablamos de las estrategias publicitarias, debemos pensar a qué producto o a qué servicio vamos a trabajar. Segundo, cuáles son esos recursos económicos, de persona, de trabajo y de tiempo disponibles para desarrollarlas. Así como también cuáles son los intereses de la marca, de la empresa y su misión, visión, objetivos, en general, una cultura empresarial. Es por esto que es importante que tengamos en cuenta que la podemos caracterizar publicitariamente hablando de 4 objetivos o características principales, más que objetivos. Primero, podemos hacerlo para promover la marca, es decir, para generar posicionamiento. Estamos hablando de comunicar ideas, mensajes o nuevos productos o cambios que se dan en nuestras compañías. Podemos hacer una campaña que tenga características de persuasión, es decir, vamos a venderle la idea a la persona que nos va a recibir el mensaje para convencerla de comprar, adquirir nuestro producto o servicio y que se convierta en nuestro cliente. Es importante que también tengamos en cuenta que la campaña simplemente la podemos orientar a ver o abrir mercado. Es decir, vamos a decir específicamente a quién va a llegar, porque es importante tener en cuenta que lo que estamos haciendo al tratar de generar una llegada al mercado es abrir nuevos posibles clientes. Entonces, debemos ampliar
esa parte de conocimiento y de audiencia de nuestra marca. Y dentro de las características que también debemos tener en cuenta para nuestras campañas publicitarias es tener muy claro cuál es el target y a quién queremos llegar. ¿Por qué? Porque de esta manera estamos creando engagement. Ya vamos a ir por ahí viendo algunas palabrejas que nos va a ¿qué? A dar como ese condensar o ese crear, ahondar, permanecer en un grupo de personas, en su mente, en su corazón y que empiecen a generarse una familia de nuestra marca. Por esa razón es importante saber a quién nos vamos a dirigir y en qué contexto lo vamos a hacer. Otra cosa importante que se debe tener en cuenta en las identificaciones de las campañas son los medios. Y como lo estuvimos diciendo hace un rato, es importante saber no solamente si es un producto o es un servicio, sino a quién queremos llegar y adicional con qué recursos podemos contar. Entonces aquí vamos a empezar a conocer un poco cuáles son esos posibles medios en los cuales mi marca puede pautar. Entonces, esta es una información para que ustedes vayan pensando, ven, si es la panadería de la esquina, pues a menos de que sea en televisión local, no vamos a llegar a televisión nacional, ¿cierto? Entonces, es aquí donde empezamos a ver que vamos a encontrar medios tradicionales y medios digitales. Con la apertura de la web, de este nuevo mundo digital, se han abierto muchas posibilidades para las pequeñas empresas y eso ha dejado que existan posibilidades de publicidad, de comunicación, de llegar a la población que nosotros queremos particularmente y muchísimo más delimitada a través de los nuevos canales digitales, sin dejar a un lado, obviamente, que los canales tradicionales siempre van a ser importantes dentro de la promoción, sobre todo de las grandes empresas o de las necesidades de aquellas pequeñas muy específicas. ¿Qué tenemos dentro de los medios tradicionales? Tenemos pues la televisión, la radio, el periódico, y aquí es donde empezamos a cerrar de pronto un poco el target y la posibilidad de que sí nos funcione la necesidad local y de las pequeñas MIPYMES, que son los anuncios urbanos, los carteles, los volantes, entre muchos otros que ya vamos a ir conociendo poco a poco. Ya cuando estamos hablando de los medios digitales, pues hablamos todos aquellos como los que se generan o se sustentan desde la red. Entonces vamos a tener redes sociales, blogs, anuncios, videos, audios, imágenes, todo lo online y offline que puede quedar dentro de ese gran mundo cibernético al que tenemos todos acceso. Y esa es una de las grandes ventajas de estos medios, que tienen muchísima más accesibilidad, es decir, llega a muchas más personas. De esta manera, debemos tener en cuenta que estas características, que estos medios, entonces vamos aquí a las características, y que los medios van a ser fundamentales para determinar cuál es ese tipo de campaña que yo voy a hacer. Cuando hablamos de tipos de campañas, hablamos de cosas muy generales, pero es importante que ustedes tengan en cuenta que podemos hacer estrategias enfocadas a dos generalidades. Una, que es en la etapa del ciclo de vida en la cual se encuentra nuestro producto, es decir, si lo que estamos haciendo es generar amplitud de nuestro target o a las personas a las que queremos llegar, estamos hablando de una campaña de expectativa. Si estamos lanzando un producto o un servicio nuevo o hacer un lanzamiento de alguna característica novedosa de los que ya son conocidos, estamos hablando de una campaña de lanzamiento. Pero recuerden que cuando nosotros estuvimos hablando de esos productos vaca, perro, ¿se acuerdan que cada uno estaba hablando del ciclo de vida?
aquí se alinean a lo mismo. Y cuando nosotros hablamos de que tenemos un producto que es muy importante para la empresa o un servicio y que se debe mantener para que siga generando buenos recursos, pues estamos hablando de una campaña de mantenimiento. O podemos hablar de reactivación, un producto que ya va en declive o un servicio que va en declive, que necesitamos volverlo viral o volver a que sea notable para que tome un nuevo aire y vuelva a funcionar. Podemos relanzar productos que ya hicimos un lanzamiento anteriormente y podemos hacer campañas promocionales, es decir, toda la campaña que nosotros podemos generar para generar más ventas. Entonces, esas campañas que nosotros generamos y creamos desde la promoción del producto y el servicio. Adicional a esto, podemos alinear las campañas a qué tipo de producto tenemos. Entonces, lo podemos hacer de la manera social, institucional, de mercadeo, posicionamiento y de patrocinio. ¿Cómo así? Aquí quiero que tengamos en cuenta que vamos a tener dos elementos en cabeza iniciales. Nosotros podemos hacer o propaganda o publicidad. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la propaganda no tiene un fin económico. Es decir, estamos hablando más hacia la parte social e institucional. Generar conocimiento de marca. Obviamente nos va a llevar a mayores ventas, pero no directamente. No está ofreciendo un producto, no está ofreciendo el servicio como tal, sino estamos hablando de, por ejemplo, el apoyo a una calamidad o de pronto la propaganda del gobierno, que no es por vender algo, sino por dar a conocer como ideales, procesos, entre muchos otros. Tenemos el co-branding o el posicionamiento de marca propio y alineándose y aliándose con otras marcas. Por eso lo llamamos co-branding, porque nos unimos a marcas, yo creo que de la misma línea o del mismo segmento de mercado, pero mucho más grandes, para que nos den la posibilidad de unirnos a ese posicionamiento que ellos ya tienen para impulsar o jalar un poco más nuestro producto o servicio. También podemos llegar a los patrocinios en donde vamos a buscar o que nos patrocinen la marca para que nosotros lleguemos a más personas o nuevos segmentos de mercado o patrocinar elementos virales, como por ejemplo un influencer, que nos puede ayudar indiscriminadamente a generar publicidad patrocinada desde sus redes a un amplio grupo de personas. Entonces, se empiezan a ver nuevos prototipos y nuevas acciones que podemos generar dentro de estos dos tipos de campaña. ¿Cómo vamos a generar esa identificación? Pues la identificación la vamos a hacer desde cómo se llama nuestra campaña. Entonces, ¿cómo la vamos a llamar? Depende qué tipo de campaña, cómo la vamos a generar, qué medio vamos a usar, y todo esto debe estar enmarcado en lo que nosotros necesitamos como empresa. ¿A qué producto le vamos a realizar la campaña? ¿O a qué servicio la vamos a hacer? ¿O lo vamos a hacer de manera general o empresarial? Porque lo que queremos es hacer un posicionamiento de marca más no de producto. Entonces es importante definir estos elementos porque nos van a ayudar a tener más claro el acceso a la información y cómo la vamos a presentar. Luego de tener como esa identificación, ya tenemos la claridad de qué es lo que necesitamos o de qué es lo que queremos, qué tipo de campaña podemos empezar a observar, a mirar, a ejecutar. Vamos a hablar de las necesidades. Y cuando estamos hablando de las necesidades, estamos hablando de identificar qué ha hecho nuestra marca, qué necesita nuestra marca y cómo podemos proceder para
generar o cumplir esos objetivos. Por eso empezamos con los antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes que tenemos? La publicidad anterior que ha venido desarrollando mi marca en el caso de que ya la haya hecho. Y cómo estas campañas ya generadas tuvieron un resultado en ventas, en posicionamiento, en comportamiento del usuario, en participación del mercado. Todo esto es importante tenerlo en cuenta. Y ustedes ya saben que toda esta información pues la vamos a tener remarcada entre elementos que ya hemos venido viendo, pero que vamos a tener aquí como razones específicas. Y para ello, entonces vamos a plantear cuáles son esas necesidades. Aquí ya tenemos los antecedentes y aquí generamos las necesidades. Con base en los antecedentes, vamos a plantear qué quiere nuestra marca. ¿En cuanto a qué? Pues a comunicación, a de pronto mejorar ventas, promoción, marca, posicionamiento, o mantener algo que viene ya trabajando muy bien o que se viene ejecutando muy bien y que ha funcionado dentro de la misma. Por ello, y aquí vamos a tener en cuenta que esta información básicamente va a tener relación con el tipo de campaña o estrategia que nosotros vamos a desarrollar. Recordemos que aquí estamos hablando de ir enfocando y cerrando la necesidad a la especificidad de la necesidad de la empresa con la cual estamos trabajando. Y con esto, que son antecedentes y necesidades, vamos a determinar en realidad qué es lo que vamos a hacer, qué vamos a comunicar, qué vamos a decir. Y entonces, para determinar cuál es ese proyecto, vamos a hablar de dos términos. Uno, el residual de comunicación y la descripción del proyecto. ¿Qué es el residual de comunicación? Es tener claro qué se busca que quede en la mente de mi consumidor o cuál es ese mensaje real que yo quiero que quede aquí de mi producto o servicio. Ejemplo, cuando nosotros hablamos de Coca-Cola, que es una marca muy conocida por todos, ellos no quieren que en la mente del consumidor quede que la Coca-Cola es la gaseosa marica o que es la que más se vende. No, ellos quieren que en la mente del consumidor ese residual sea que abrir una botella de esta gaseosa trae felicidad, trae unión, es compartir. Eso es lo que él quiere que nosotros sintamos y quede en nuestra mente. Entonces es aquí donde vamos a buscar ese objetivo más profundo de lo que yo quiero que la gente que vea mi campaña recuerde. ¿Qué es lo que va a quedar o lo que yo quiero? Hola, hola chicos, ¿ya me escuchan? Sí, señora, ya. Sí, señora. Oh, se me fue el internet por un momento. Sí, señora. Estamos hablando de la descripción del proyecto. Gracias a que ya sabemos qué es lo que queremos dejar en la mente del consumidor, pues vamos a decir de verdad
¿Cuál es esa información que necesito de mi producto o mi servicio? ¿O qué herramientas tiene la empresa para poder dejar ese mensaje? Entonces, mi proyecto va a estar encaminado a con tales y tales características o va a estar alineado a la generación de por tales y tales razones. ¿Cómo así? Vamos a decir, ¿qué tipo de campaña necesito? ¿Qué mensaje quiero que quede en la mente de mi consumidor? Y la descripción de cómo vamos a hacer ese proyecto para poder cumplir con esa necesidad, para poder cubrir esa necesidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de el proyecto a realizar, estamos hablando del mensaje y de lo que se va a hacer. ¿Listo? ¿Cuáles son los objetivos? Esto es fundamental y creo que dentro de cualquier elemento que nosotros vayamos a desarrollar, debe haber la claridad del objetivo para saber cómo alinearnos y sobre todo cómo cumplir las necesidades. Perdón un segundo. Entonces, los objetivos van a ser esa ruta que nosotros vamos a seguir para conseguir lo que necesitamos o cubrir la necesidad. Eso nos va a dar enfoque y dirección. Vamos a dar respuesta a unas preguntas que son las que nos van a empezar a orientar en la generación del objetivo. Por ejemplo, ¿qué quiero conseguir y cuál será el resultado que va a tener el lograr eso que quiero conseguir dentro de la empresa? Eso nos va primero a alinear el primer pensamiento de cómo construir el objetivo. Pero para poder crear un objetivo, bueno, yo creo que ustedes tienen claro que un objetivo es una frase, un párrafo, que siempre sí o sí debe iniciar con una palabra en infinitivo, con un verbo en infinitivo, es decir, terminado en ar, ir. Eso es un verbo en infinitivo. No corriendo, sino correr. No hablando, sino hablar. Esos son verbos en infinitivos que terminan en ar, ir. Siempre un objetivo debe iniciar con un verbo en infinitivo. Debe ser enmarcado en estas 5 letras. Es decir, deben ser específicos, deben ser alcanzables, medibles, alcanzables, relevantes y deben tener una duración o estar determinados en un plazo. Eso quiere decir que deben tener una estructura SMART, se llama este tipo de objetivos. Son objetivos claros que nos van a permitir saber qué queremos, qué medir para saber si se logró o no se logró, tener la certeza de que se puede hacer, se puede lograr, que es importante en realidad para nuestra empresa y que se debe hacer durante un tiempo específico que va a ser la ejecución de nuestra campaña. Por esa razón, siempre sí o sí, el objetivo de una campaña, de un brief táctico, debe estar enmarcado en la estructura SMART. De esta manera, seremos más claros, más concisos de poder llegar a donde queremos llegar. Pero, ¿cómo es un objetivo SMART? Cuando hablamos de un objetivo SMART, estamos hablando de que dentro de la misma frase, dentro del mismo párrafo,
establecer estas 5 características. Debo tener la especificidad de lo que yo quiero lograr de manera concreta y bien definida. Debe tener criterios que yo pueda medir y evaluar. Debe ser realista o alcanzable. Identificando oportunidades. Recuerden que ya tenemos un análisis DOFA que nos va a ayudar a determinar ese realismo. Debe ser relevante, es decir, tener la certeza de que si logramos ese objetivo, sí o sí vamos a ver un cambio positivo en nuestra empresa. Y siempre enmarcado dentro de unas fechas o con una estructura límite de tiempo para que en realidad se cumpla. Si no, si lo dejamos libre, él no va a cumplirse dentro del espacio de la campaña. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos al primero. Aumentar el tráfico hacia el sitio web en un 100%, de 300 a 600 visitantes mensuales en 60 días, duplicando la creación de contenido para generar más leads o vistas. Entonces, analicemos cómo lo estamos generando. Vamos a hacer cuál es el objetivo, cuál es ese primer paso o esa especificidad que yo quiero darle. Aumentar el tráfico en el sitio web. Ok, es decir, que más personas entren al sitio web. Medible. Claro que es medible porque vamos a decir que de 300 a 600, es decir, llegar a un 100%. Vamos acá. ¿Realista? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. ¿Cómo? Pues generando mayor contenido. De esa manera, si yo duplico el contenido, voy a llegar al doble de personas. ¿Es realista? Sí, es realista, porque si yo genero más contenido, van más personas, pues voy a generar más leads, es decir, más vistas, más personas que lleguen a ver mi página web. ¿Es medible en tiempo? Sí, ¿en cuánto? En 60 días. Por eso aquí está construido de esta manera. Vamos a ver 2 ejemplos más. Aumentar las ventas en un 20% de 300,000 a 360,000 pesos mensuales en los próximos 6 meses a través de campañas de email marketing con nuestros clientes para cubrir el gasto de rediseño de la web. ¿Es claro? ¿Es medible? ¿Es real? Sí. ¿En cuánto tiempo? Tiene todas las características y de esta misma manera podemos saber y estructurar qué vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues pensando un poco en la necesidad de nuestra empresa. ¿Dudas, preguntas hasta este momento? Bueno, parece que no. Vamos a ver el chat, a ver qué tenemos por acá. Ok, vale. Continuamos. Entonces, resulta que cuando hablamos de objetivos, todos los objetivos deben estar enmarcados y vamos a tener 3 tipos de objetivos. Los objetivos de mercadeo, es decir, los de crecimiento, los de oportunidad, los de expansión. Entonces, todos aquellos que estén alineados a ¿qué? Al segmento de mercado, a que nos conozcan, a que tengamos más consumidores, a que convirtamos las personas en clientes, todos estos que tienen que ver con el mercado como tal, con el mercadeo, son objetivos que nos van a llevar a lograr un posicionamiento, una expansión dentro del segmento. Los de medios, es decir, ya tenemos unos medios que escogimos anteriormente, de los tradicionales o de los digitales, o vamos a ver ahorita que los podemos unir, podemos mezclar entre los dos y
De esta manera vamos a tener objetivos un poco más cuantitativos, que se enfocan en la cantidad, en el logro del alcance, en el reconocimiento del grupo objetivo, en cuántas personas en realidad vamos a llegar o a tocar. Y para ello les recomiendo tener en cuenta la matriz, la FODA o FADO. Bueno, es que como nos dicen que las debilidades no deben ir de inicio, pues ahí vamos. Y también tenemos los objetivos de comunicación, es decir, los del mensaje, que son, ¿se acuerdan en ese residual que nosotros ya estuvimos viendo? Pues, ¿cuál es ese objetivo que nosotros vamos a tener con ese residual? ¿Para qué lo queremos? Y aquí entonces vamos a ir a pensar en elaborar el mensaje, qué información queremos y qué sentimiento o emoción vamos a despertar en nuestro cliente. ¿Qué diferencias tienen estos objetivos? Fuera de que tienen que ser medibles, deben ser cortos, deben tener un límite de tiempo, etcétera, etcétera, es decir, deben ser smart, deben estar alineados a estrategias que pueden ser y son de manera cuantitativa y cualitativa. Entonces aquí se puede medir de cualquiera de las dos maneras, cuantitativamente o cualitativamente. ¿Nos acordamos que son cuantitativos y que son cualitativos? Cuantitativos es de cantidad o de números y cualitativos de cualidad o de pensamientos y de formas de determinar el objetivo, pero no con números, sino con características, ¿vale? Los de medios sí o sí deben ser cuantitativos, es decir, deben estar medidos en número o porcentaje. Y los de comunicación deben estar alineados a la medición cualitativa, es decir, qué piensan, cómo actúan, qué información nos suministran, en palabras, no en números. Es importante entonces demarcar que sí o sí estos elementos o estos tres objetivos deben existir dentro del brief táctico. Los de mercado, los de medios y los de comunicación o mensaje. Vamos ahora a ver a quién queremos llegar. Qué pena. Dime. ¿Se puede volver otra vez al tipo de los objetivos de mercado, de mercadeo? Sí, Ahí, muchas gracias. vale. Entonces, aquí estamos hablando de los que son cuantitativos y o cualitativos o pueden ser mezclados entre cualitativos y cuantitativos. ¿Tienes alguna duda o pregunta o será solamente para mirar la información? Para terminarlos de copiar. Ah, ok. Recuerda igualmente que yo les comparto en el anuncio que publico de la grabación la presentación, ¿vale? Ok, Listo, entonces, profe. Gracias. bueno, entonces, ya aprovechemos que nos devolvimos un momento para recordar mercadeo, estrategias, cuantitativo, cualitativo, medios, cuantitativos sí o sí, cantidad, y de comunicación, cualitativos, pensamientos, sentimientos, y aquí van a tener en cuenta el residual de comunicación, ¿vale? Ahora, y vamos a quién quiero llevar este mensaje, a quién quiero comunicar, cuál es ese grupo de personas que yo quiero tener en mi mira. Y entonces es aquí a donde debemos conocer qué es un target, qué es un arquetipo y cómo lo vamos a definir. Entonces, cuando nosotros hablamos del arquetipo de cliente y del target, estamos hablando de a quién queremos llegar con nuestra comunicación, en nuestro segmento de mercado, para que conozcan mi producto o servicio.
Y entonces es aquí cuando entramos a una primera acción que se llama arquetipo de cliente. Y cuando nosotros hablamos de los arquetipos de clientes, estamos hablando de modelos ya estructurados de manera genérica que se han basado en análisis psicológicos para comportamientos, motivaciones, estilos de vida, hábitos, intereses, y así tener como una guía de cómo se pueden comportar los diferentes tipos de clientes que existen. Para ello, adicional, se conoce un nuevo término que es el buyer person. Este buyer person va a ser como la creación de un cliente ideal con unas características específicas para mi producto, marca o servicio. Yo ahorita les comparto esta herramienta que les tengo aquí, pero primero vamos a conocer cuáles son los arquetipos. Estilos de arquetipos. ¿Cómo se crearon y cuáles son estos tipos de arquetipos? Los arquetipos se crearon desde la psicología publicitaria y de mercadeo, hecha por expertos, muchos años de estudio y de análisis para concluir que las personas tienen estilos que los encajan o los encasillan en ciertas características. Estos mismos arquetipos son los arquetipos que se utilizan para la generación de productos, de marcas, de servicios, así como también de personajes para publicidad, para cine, para televisión. Todo está basado en este tipo de gente, en este tipo de personas que nosotros podemos identificar. Vamos a encontrar desde el rebelde hasta el hombre común. Y tenemos más que están dados desde el cuidador hasta el aventurero. Arquetipos que sí o sí de pronto van a decir ustedes, ah, sí, puede ser. ¿Quién me quiere ayudar a leer para que no sea solamente yo quien hable? Es lo que es el arquetipo rebelde. Dale, Caro. Buenas noches. El rebelde es independiente, radical y odia la complacencia. Suele estar motivado por el deseo de cambio, aunque para lograr los resultados esperados es necesario tomar medidas de carácter dudoso. Ok. Carácter dudoso. Aquella persona que no está conforme con nada. Quiere siempre experimentar. Es el que no se conforma con simplemente probar un producto, sino que debe siempre tener una motivación que lo lleve más allá. El cumplir algo, el querer un cambio, el hacer algo especial, el ver y tener los resultados para poder generar la acción de continuidad de la adquisición del producto o el servicio. El héroe, ¿quién es esa persona que en realidad es adicto al éxito? Piensa un poco más en las demás personas que tiene alrededor que en su propia satisfacción. Su satisfacción viene reflejada de ser complaciente a los demás o de que los demás más bien lo reconozcan y lo acepten. El bufón es esa persona que sería el cliente ideal. No está acostumbrado a decir, en la lista del mercado vamos a comprar esto, 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 y no me salgo de ahí. Sino que generalmente uno llega y dice, ¡ay, tan chévere! Yo lo quiero, lo llevo, lo voy a probar, me gustó, no me gustó, como mi producto es bueno, lo voy a seguir comprando. Entonces va a ser una persona impulsiva que nos va a llevar ¿a qué? A tener la posibilidad de llegar a una nueva persona. El mago no es flexible porque siempre se protege a sí mismo. Es decir, no le gusta experimentar,
se acomoda con sus productos o sus servicios y no quiere ir más allá porque le puede ser complicado adaptarse a estos cambios. ¿Quién me quiere ayudar con el amante? Dale, Natalie. El amante es el tipo de persona que valora la colaboración, los acuerdos mutuamente beneficiosos y las relaciones duraderas, dispuestos a dejar comentarios positivos sobre tus productos y servicios. Digo que para mí ese es el que más me gusta, porque es que yo quiero que mi cliente sea amante de mi producto, que se enamore de él y que adicional a eso lo pueda recomendar, pueda decir que le gusta, nos ayuda a mejorar y eso se valora. Eso debe ser siempre un beneficio. Y es ese cliente fiel que sí o sí se mantiene con nosotros. El hombre común, pues es esa persona normal que busca que tenga un producto o un servicio que le funcione, que cumpla con lo que está prometiendo y que de esa misma manera lo usa o no lo usa. Vamos a ir al cuidador. ¿Quién me ayuda con el cuidador? Sí, dale, Valentina. Buenas noches. El cuidador. Cliente cuidador está interesado en servir a los demás. Son personas impulsadas por un deseo genuino. Se me fue Valentina. Bueno, aquí vamos viendo, gracias, ¿vale? Que en realidad son más dados a complacer a los demás o de satisfacer las necesidades de los demás o ayudar a los demás que satisfacer sus propias necesidades. El creador son esas personas inquietas y curiosas que buscan marcas auténticas. Generalmente aquí vamos a tener personas jóvenes o personas muy inquietas e innovadoras que buscan siempre identificarse con la marca. El sabio, personas introspectivas, analíticas y obsesionadas con la realidad a través de la lógica. Aquí son los que nosotros vamos a llegar con que tiene mejor calidad porque este componente que tiene le va a ayudar a esto, a esto, a esto, con razones. Siempre debe ser muy bien explicado para llegar a este tipo de cliente. El gobernante busca el control, son obsesionados o preocupados por abundancia, prosperidad. Entonces, es aquí donde buscamos la exclusividad, los deseos de sobresalir y de satisfacer sus deseos. El inocente que busca seguridad, que debe ser en realidad una conversación o una relación transparente, que no haya engaños, que haya en realidad comunicación para que se sienta como protegido, como reservado. Y el aventurero son aquellas que les encanta, como dice su nombre, pues descubrir nuevas cosas, nuevos lugares, nuevas personas. Y obviamente mi marca debe llegar a eso. Si es una marca de relojes, entonces que puede viajar por el mundo con él y no le va a pasar nada, le va a ayudar en esto, 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 esto. Eso me sirve a lo que yo quiero, al ser aventurero. Estas características, y de pronto ustedes van a decir, ay, venga, yo tengo que ver más con este tipo o con este tipo. No, a mí me gusta más bien ser de esta manera. Todos encajamos en alguna parte, todos encajamos en estos arquetipos. Y estos arquetipos, y al conocerlos y al conocer sus características, nos va a dar la posibilidad de crear ese buyer person. Ahora sí les voy a mostrar este enlace. ¿Qué es el buyer person? Entonces voy aquí por acá a abrir una ventana de internet para ir a mostrarles.
Este enlace nos va a ayudar a crear Buyer Person. ¿Pero qué es Buyer, profe? Ok. Buyer Person es ese perfil ideal que yo voy a crear, que yo me voy a idear para crear un cliente que tiene todas las características que yo necesito y que ya conociendo como esos arquetipos puedo ir definiéndolo más claramente. Entonces existe dentro de HubSpot, existe esta herramienta para crear Buyer Person. Yo ya les comparto, espérense, ya les comparto en el chat para que me ayuden a compartirlo en sus grupos de WhatsApp, los voceros, por favor, las voceras, me colaboren, ya ahí está. O la persona que lo pueda copiar y pegar, y si no, más tardecito lo hace. Le vamos a dar aquí en crear mi persona, mi Buyer Person, y aquí nos dice, toda empresa puede usar para comercializar, vender u ofrecer los servicios. Es gratuito inicialmente. Y lo vamos a tener paso a paso. Son 7 pasos que ustedes van a ir siguiendo. Ojalá lo hagan así en modo de entrevista, como lo están viendo en este momento. ¿Por qué? Porque al dar respuesta a cada uno de los elementos que nosotros vamos a ir o que nos van pidiendo, se va a construir de una mejor manera. Aquí podemos tener adicional a la descripción de características textuales o escritas de nuestro Buyer Person o de esa persona ideal que nosotros vamos a crear, la posibilidad de que se vea gráficamente, visualmente, de una manera más agradable. Entonces, así voy aquí a colocar cualquier cosa mientras vamos generando unas características. Yo lo estoy haciendo a la loca, ustedes lo van a ir leyendo y haciendo, porque en realidad, pues aquí no estoy escribiendo muchas cosas, solamente para mostrar cuáles las cosas que necesitamos hacer. Herramientas. Herramientas usan, digamos que usa solamente. Vamos a ir y les va a presentar un resumen al final que podemos descargar o guardar. Entonces ya tenemos aquí un Buyer Person que vamos a colocar dentro de nuestro brief táctico y que va a ser de manera un poco visual, más bonita, de incluir dentro del trabajo que estamos presentando, ¿vale? Entonces es súper importante determinar y cuáles son esos elementos que vamos a diferenciar o a distinguir en un Buyer Person. Si nosotros ya tenemos unos arquetipos y vamos a definir que mi producto va a ir a tal tipo de arquetipo, ya tenemos unas características adicionales que nos van a ayudar a crear ese cliente ideal. ¿Qué años va a tener? ¿Qué nombre le podemos dar? ¿Cuál es su manera de comunicarse con el mundo? ¿En dónde compra? ¿Cuál es el objetivo? Todo ya lo vamos a ir plasmando en este tipo de herramientas para poder visualizarlo de una manera más clara. No, Mónica, no toca realizarlo ya porque para poder realizarlo deben sí o sí tener claros los elementos iniciales y de identificación de campaña del brief táctico para poder determinar en realidad a cuál arquetipo se alinea mi producto y cuál es el cliente ideal que yo quiero tener, ¿vale? Es para que lo tengamos en cuenta. Esta herramienta me parece a mí genial porque adicional, ya cuando empezamos a conocer el arquetipo y cuando empezamos a conocer esos elementos que yo quiero que tenga mi grupo objetivo, fuera de que ya tenemos unas características que sí o sí en el anterior describimos, como edad, sexo, segmento, bueno,
todo lo que ya hicimos, acá vamos a empezar a determinarlo psicológicamente. Y entonces necesitamos saber cuáles son esas motivaciones internas que tiene ese cliente para sí o sí comprar nuestro producto. Y entonces eso es lo que vamos a conocer como insight. Y entonces, ¿qué es? Conocer la verdad verdadera de por qué el cliente necesita mi producto o mi servicio. Esto nos va a ayudar a entender la motivación real del cliente, porque es que muchas personas pueden sí o sí necesitar una chaqueta para no tener frío, pero ¿cuál es esa verdadera motivación a la cual nosotros debemos orientar nuestra chaqueta para cumplir el que lo compren? Entonces, sí, yo tengo frío, necesito una chaqueta, pero en realidad, ¿cuál es la motivación interna del cliente? Ah, pues que es tal marca y que entonces todo el mundo va a decir, uy, él usa esta marca, wow, me va a dar caché porque tiene su estatus, tiene su reconocimiento en mi segmento o dentro de las personas con las cuales tengo relación en mi día a día. Puede ser laboral, puede ser de una manera social. Pero vamos a ir identificando en realidad qué motiva a esa persona a llegar a la compra y cómo lo debemos determinar. El insight sí o sí es la verdad. Esa es la manera de fundamentar el comportamiento a través de las verdades verdaderas. Nos ayudan a observar mucho más adentro y determinar esas motivaciones para la compra. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues para poder hacerlo debemos tener como una identificación. Primero, ¿cuál es el contexto? Es decir, entender cuál es la situación actual de mi cliente. Bajo esa identificación de cuál es la situación, vamos a determinar cuál es el dilema o cuál es la fundamentación que hace o impide que el consumidor quiera el producto o llegue a mi producto. Vamos a decir el por qué, es decir, descubrir o explicar por qué, cuál es su razón y cuál sería ese resultado final de la situación que hemos planteado en el contexto y en el dilema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos aquí a redactar. Primero, escribimos la situación actual, luego el dilema y luego la resolución o situación ideal con la cual nosotros vamos a solucionar esa necesidad. Ejemplo, situación actual. Me gusta poner música mientras limpio la casa porque me motiva y me da energía. Esa es la situación de muchas personas en el día a día, sobre todo en el fin de semana. ¿Cuál es el dilema que tiene mi consumidor? Pero el sonido de mi móvil deja mucho que desear, es decir, no es suficiente para motivarme ni darme tanta energía. Y si lo reproduzco en el ordenador, molesto a mis hijos pequeños y a mis vecinos. ¿Cuál sería la situación ideal de mi cliente con mi producto como solución? Me encantaría que hubiese unos auriculares inalámbricos de largo alcance para poder escuchar música con buena calidad y sin molestar a nadie. Entonces, ese sería como ese motivo y esa solución. Situación, motivo y solución. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la acción o cuál es la situación actual? ¿Cuál es el dilema de la persona? ¿Y cómo se puede solucionar a través de lo que yo le estoy ofreciendo? Es importante entonces que cuando nosotros hablamos del arquetipo, estamos hablando de determinar arquetipo, que es qué buyer person
vamos a tener en cuenta y qué cliente ideal vamos a crear. Es decir, qué arquetipo o buyer person vamos a crear. ¿Cuál es ese target o grupo objetivo? Que ya lo tenemos determinado en la campaña, en el brief de primer contacto, pero que aquí podemos llegar a ese mismo grupo amplio o generar un grupo más pequeño, que quiero que se alinee a un producto o un servicio específico, por ejemplo, o a una campaña específica. Y obviamente vamos a determinar cuáles son esos insights destacados dentro de lo que nosotros queremos. Sí o sí, es importante determinar y redactar el insight de esta manera. En 3 frasecitas. ¿Cuál es la situación actual de mi cliente? ¿Cuál es el dilema que tiene o el problema que se le presenta? Y cuál es la situación ideal que se basa en la solución que le podemos dar con nuestro producto o servicio. ¿Vale? Bien, hasta ahí. ¿Dudas? ¿Preguntas? Va. Ahora ya después de determinar a quién vamos a llegar, vamos a determinar cómo vamos a llegar, con qué. Entonces vamos a pensar en cuál va a ser ese mensaje principal y cómo definimos ese mensaje principal. ¿Cómo voy a comunicar yo a mi grupo objetivo, a esas personas que ya he identificado, para que luego de que vean mi campaña les quede en la cabeza el residual de comunicación? Y entonces es así como yo sí o sí debo determinar en ese mensaje principal la razón para llegar a mi cliente. Y entonces aquí debemos tener en cuenta que el mensaje debe ser creativo, debe ser original, no debe ser copia de ninguno otro, porque este mensaje nos va a dar la pauta para desarrollar la campaña. Este va a ser el punto de partida de toda una campaña, de un grupo de piezas publicitarias, de un grupo de cuñas, de un grupo de todo lo que nosotros deseemos generar, va a estar basado en lo que yo quiero comunicar. Y es por eso que esta frase es fundamental. Este mensaje principal es fundamental. ¿Por qué? Porque a través de él vamos a llegar sí o sí a quien queremos. Por tanto, debe ser claro, debe ser focalizado, es decir, debe estar orientado a ese grupo de personas. Debe ser conciso, no muy largo, y debe ser directo, sin rodeos, sin tantas arandelas, para que tenga mayor efectividad. Y por eso es importante que sea creíble, porque si yo creo un mensaje que mi cliente lo crea, pues obviamente pues va a utilizar mi producto o servicio y debe ser persuasivo, es decir, debe crear, debe ser creativo, debe ser atractivo y debe impactar. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un buen mensaje, vamos a quedar en la mente del consumidor. Y si quedamos en la mente del consumidor, logramos nuestros objetivos, que es mantener a largo plazo una comunidad que nos va a ofrecer un número de personas que van a estar constantemente adquiriendo mi producto o servicio. ¿Qué tipos de mensajes encontramos? Debemos tener mensaje claro que vamos a comunicar, pero tenemos un mensaje racional, es decir, debe ser lógico y decir cuál es la utilidad real del producto o servicio. Este mensaje racional debe ser directo y debe ser aclarador para nuestro cliente. Porque adicional tenemos el mensaje emocional, que es el que quiero que mi cliente sienta, que mi cliente coja para sí y en realidad se convierta en ese caballito de batalla que me permita hacer parte de sus sensaciones, de sus sentimientos y de experimentar con mi producto o servicio. Entonces,
Esto hace que sea fundamental. Y adicional, dentro de ese mensaje, debemos tener de por qué. ¿Qué es un reason why? La razón real, la razón que da una marca para que el consumidor crea lo que estamos diciendo. Entonces, esta razón por qué es ese beneficio básico que nosotros vamos a volver tangible para que el cliente diga, esto es lo que yo necesito. ¿Por qué? Por esta razón. ¿Cómo lo vamos a identificar? Les vamos a ver estos ejemplos. Los voy a agrandar para que lo vean mejor. Vanish. ¿Cuál es la razón por qué? Y ojo a este diálogo. Siempre háganlo bajo este diálogo para que lo puedan identificar más fácilmente. Hagan cuenta que el producto está hablando con el consumidor y el producto le va a decir, yo quito las manchas de la ropa y la dejo blanca. Ese sería el beneficio. El consumidor pregunta, ¿por qué? Y la respuesta de ese por qué yo hago el beneficio, es decir, quito las manchas y lo dejo más blanca, va a ser la razón del por qué. ¿Por qué? Porque mi detergente tiene Oxy-Action Crystal White polvo. ¿Qué diablos es eso? Mi cliente no sabe, pero dice, claro, por eso le quita la ropa, las manchas y me la deja más blanca. Esa es la razón por qué. Ese motivo que no tiene posibilidades de duda ahí y que va a ser el motivo para que mi cliente compre mi producto o servicio, que debe ser obviamente real y creíble y que se pueda verificar. Espérense aquí, vamos a ponerlo adelante para que lo vean. Otro ejemplo, Colgate. Ay. La pasta de dientes Colgate, que todos conocemos, tiene una razón por qué el beneficio es, o lo que ofrece es blanquear los dientes. El beneficio, yo blanqueo tus dientes. El consumidor pregunta ¿por qué? La pasta de dientes contesta, porque mi producto tiene láminas de blancura. Y ese sería el reason why. Ese motivo que certifica la realidad de por qué le voy a solucionar o por qué estoy justificando mi beneficio o eso que yo le estoy ofreciendo a mi cliente. Esa es la razón por qué. ¿Es claro? ¿No es claro? Cuéntenme. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo les voy a mostrar acá una campaña y ustedes me van a decir cuál es el mensaje racional, emocional, la razón por qué de esa campaña o producto. La vamos a hacer de un producto muy conocido y que he usado dentro de mis ejemplos. A ver si aquí ya me va hablando. Entonces, vamos a ir compartiendo. Destapa y colecciona tus vasos Coca-Cola 2025. Es una campaña realizada este año que tiene unas características, que está vigente y que sí o sí vamos a ir analizándola. Les acabo de compartir el enlace para que lo abran, lo puedan leer,
lo puedan mirar y quien quiera contarme dentro de esta campaña, ustedes pues, aquí tienen muchas caras que están viendo, los vasos, muchas cosas de información que pueden ir mirando. ¿Para qué? Para que me digan cuál es el mensaje principal que se quiere dar con esta campaña, cuál es el mensaje racional, cuál es el mensaje emocional y cuál es esa razón. ¿Por qué? ¿Listo? Vamos a ver, les vamos a dar unos minutos. Voy a compartir también el enlace en el grupo de WhatsApp. Parece que está abriendo el WhatsApp, yo lo cerradito. Pero para las personas que no tengan acceso aquí al chat de la videollamada, gracias Carol por compartir. Gracias Karen por compartir. Entonces, vamos aquí. Destapa y colecciona tus vasos para que le echen una miradita, una lectura rápida y vamos a determinar. Mensaje principal, mensaje racional, mensaje emocional y razón why o razón por qué. ¿Listo? Ay, me quedo identificar, no identificar. Listo. Voy aquí a compartirles obviamente también cómo qué es cada cosa para que ustedes pues se orienten mejor a la búsqueda de los mensajes.
Bueno, 2 minuticos y empezamos a socializar. Tranquila, Joana, no te preocupes. Bueno, chicos, entonces, ¿cuál es el mensaje que quiere comunicar Coca-Cola con esta campaña, con esta promoción? ¿Quién me quiere contar? ¿Cuál es ese mensaje principal? ¿Nadie? Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, yo creo que el mensaje racional es que los clientes, las personas sientan como no la necesidad, sino como que sean coleccionistas de personas que quieran coleccionar vasos de una edición limitada o especial. Entonces es motivar a que las personas busquen o consuman el producto para que puedan coleccionar estos vasos. Muy bien, entonces el mensaje es ¿cuál? A ver, ¿quién más? Razonablemente, ya tenemos una razón que sería coleccionar, ¿verdad? Ok. Y emocionalmente, bueno, por aquí, ¿quién me abrió el micrófono? Yo, Juliet. Hola, Juliet, cuéntame. Profe, no sé, pienso yo que el mensaje como principal que ellos quieren es como la adquisición de los vasos, como que el premio, o sea, es como adquirir el vaso. Ese sería como, para mí sería como el mensaje principal. Listo. Natalie nos dice, destapa y colecciona momentos felices con los vasos exclusivos de Coca-Cola. Muy bien, Natalie. ¿Y cuál sería ese mensaje emocional? Dime, Valentina. Valentina, hola. Ábreme el micrófono porque lo tienes cerrado. Ahora sí. Hola. Hola, Vale. No, no se te escucha, Vale. No te escuchamos nada, nada. Si quieres, escríbenos por el chat y yo te leo, porque no te escuché. ¿Alguien más nos quiere dar su opinión sobre ese mensaje racional? Y sobre el mensaje emocional, por aquí nos dice Cindy, genera esa sensación de si consumes Coca-Cola, coleccionas, te regalamos los vasos. Ok. ¿Cuál sería ese mensaje emocional? Vasos Profe, yo exclusivos. pienso que es la exclusividad, que el cliente diga, uy, tengo unos vasos que nadie más lo tiene, entonces se siente como satisfecho por esa actividad que hace.
la exclusividad de los bien. vasos. Exactamente, Rafael. Esa sería ese mensaje emocional, la sensación que Coca-Cola quiere de exclusividad, de ser cliente fiel, de ser el coleccionista de sus vasos. Muy bien. ¿Y cuál es la razón por qué? Profe, yo pienso que es entre más tapas, o sea, el obtener tapas va a poder canjearla por un vaso coleccionable. Eso sería la razón, el por qué. No, no sería por ese lado, Rafa. Porque recordemos que cuando hablamos de la razón por qué o de esa razón why, estamos hablando de ese por qué nosotros vamos a beneficiar o vamos a darle esa exclusividad al cliente. Entonces, ¿cuál sería ese argumento que responde por qué? Hagamos cuenta que Coca-Cola está diciendo, yo te voy a dar, ¿cuál es el mensaje principal? Destapa y colecciona momentos felices con vasos exclusivos de Coca-Cola, ¿cierto? Ese es el mensaje. ¿Cuál sería el beneficio que está ofreciendo? Exclusividad con los vasos exclusivos. ¿Por qué? Porque Coca-Cola es el único que tiene estos diseños. O porque por aquí nos dice, no solo refresca, también premia tu fidelidad con unos hermosos vasos coleccionables. Ok. Entonces, ¿por qué son exclusivos? ¿Por qué estamos justificando ese beneficio? Por acá nos dice, porque la beneficia a Coca-Cola por publicidad y así gana más audiencia. No, ese sería el beneficio para Coca-Cola. Pero recuerden que el Ration Y es el beneficio para el cliente, para el usuario. El por qué. Entonces, ese por qué, ese argumento comercial que responde por qué se da el beneficio. Entonces, podemos decir y podemos hacer la charla del producto. Coca-Cola dice, yo te doy exclusividad con mis vasos únicos Coca-Cola. ¿Por qué? Porque mis vasos son diseñados exclusivamente para crear momentos y compartir momentos de felicidad con productos único Coca-Cola, diseños exclusivos y colores de los vasos. Muy bien, Ana. Entonces, este Ration Y es la razón del por qué mi producto va a generar el beneficio. Construir una colección que refleja tu estilo y tus recuerdos. Ok, ahí estamos también justificando a través de una parte ya más emocional. ¿Sí es claro o es aún confuso? Silencio, un silencio. Cuando nosotros entonces tenemos claridad de qué es lo que se quiere comunicar, entonces vamos a determinar lo que no queremos que se entienda con el mensaje. Entonces, para ello también debemos determinar lo que yo no quiero que el cliente entienda o que mi campaña manifieste dentro del mensaje. Entonces, yo no quiero que haya mensajes erróneos o palabras que lleven a malos entendidos, a confusiones o a que el cliente, sin querer queriendo, tome otro producto o servicio que haga lo mismo, pensando que es la comunicación que yo le estoy dando. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta todo eso del mensaje para poder determinar qué es lo que vamos a hacer. ¿Se acuerdan que yo les decía, el mensaje va a ser la base
de las piezas que nosotros vamos a desarrollar. Y para poder desarrollar las piezas necesitamos saber qué medios vamos a utilizar. Entonces ya sabemos que tenemos los tradicionales y tenemos los digitales. Pero adicional yo les decía que los podemos mezclar o los podemos determinar de maneras diferentes. ¿Cómo? Pues entonces vamos a orientar que las piezas gráficas deben estar alineadas a los medios a utilizar, la forma visual de nuestra marca, producto o servicio, es decir, el manual de identidad o la marca, el branding, y debe tener en cuenta los tipos de publicidad. ¿Cuáles son esos tipos de publicidad? Entonces, por encima de la línea o ATL, que estamos hablando que se dirige a muchísimas personas al tiempo, utilizando medios masivos y mensajes genéricos. Entonces, son los que vamos a alinear a medios como la televisión, la radio, prensa, vallas. Vamos a tener mayor alcance, pero no vamos a tener como esa segmentación específica de a quién quiero llegar, sino que estamos buscando que todo el mundo nos vea porque queremos posicionar, que nos conozca, darnos a conocer. El BTL, que es por debajo de la línea, y es al contrario de el ATL. Aquí ya queremos llegar única y exclusivamente a las personas que queremos llegar, al segmento del mercado que nosotros ya tenemos identificado como target group, como arquetipo, como buyer persona. Entonces aquí vamos a tener plataformas como las online, vamos a tener la forma de las redes sociales, principalmente WhatsApp, que también se considera una red social, y todo lo que nosotros tengamos como más cerrado, más segmentado a quien yo quiero llegar. Pero también tenemos el TTL, que el TTL es cuando mezclamos el ATL y el BTL, es decir, podemos llegar de una manera genérica a muchas personas, no solamente a nuestro segmento, sino adicional vamos a llegar a nuestro segmento específico. Y si nosotros llegamos a este punto, nos damos cuenta que en realidad esta es la publicidad que se está haciendo en la actualidad. La mayoría de las empresas, la mayoría de las campañas están alineadas a mezclar esas efectividades masivas con el monitoreo directo. Y aquí es a donde llegamos a las plataformas, tanto online como offline, es decir, las tradicionales y las digitales, implementando planes 360, que son esos planes que van orientados a cubrir muchos medios, muchas estrategias, siempre bajo un mismo objetivo y comunicación. Tanto así que entonces nos va a permitir determinar, al decir qué tipo de publicidad voy a generar, si la quiero ATL, TTL o BTL, qué piezas puedo hacer. Entonces, si yo voy a hacer una masiva, pues puedo hacerlo a través de impresos como el periódico, o publicidad exterior como una valla o radio para que nos escuchen muchas personas. Pero si yo quiero una mucho más centrada o segmentada, puedo hacerlo a través de la publicidad de Google Ads, de email marketing, que son mucho más cerradas, y de emisiones, por ejemplo, ya no radiales, sino los famosos pequeños audios que podemos incluir directamente a mi grupo objetivo. Y acá entonces podemos determinar en realidad si nuestras piezas van a estar generadas de manera masiva o de manera específica. Cuando ya determinemos eso, pues vamos a decir, ¿qué hay en mi empresa y qué debo hacer? Y para ello, pues tenemos que entender que la identidad de la marca o tener un identificador es supremamente importante. Manual de imagen corporativa, supremamente importante.
que vamos a llegar a tener material POP, que es ese material del punto de venta, todo lo que está en el punto de venta, porque nos ayuda a que las personas lo vean. Va a estar en gráficos, exhibidores y digitales. ¿Cómo así? Pósters. Si han visto que uno llega a la tienda y en la tienda está en la caja un pequeño aviso que dice chicles no sé qué, ta. Llega uno a donde están los chicles y allá hay un pequeño exhibidor en donde se ve un dummy o una muestra de cómo es el chicle. Ay, tan chévere. Y digitales, porque resulta que como ahora tenemos esos letreritos luminosos que están en las paredes y dicen chicles no sé qué, tan. Todo eso está en el punto de venta, es decir, en la tienda, y va a llegar específicamente a alguien. Es importante que nosotros podamos tener en cuenta todo lo que podemos hacer y qué tipos de piezas podemos ubicar en las masivas y en las segmentadas. En las masivas, entonces, pues ya estamos hablando de periódicos, estábamos hablando de elementos muchísimo más amplios y los pequeños, muchos más segmentados para nuestro público. Digitales, las redes sociales, televisión, radio, y recuerden y no dejen por ahí al lado todo lo que nosotros podemos hacer a través de ahora los medios del teléfono, aunque ya nadie quiere un mensaje más, ni de texto, ni de voz, ni de nada, pero puede utilizarse adecuadamente para que llame la atención. Pero, ¿qué vamos a hacer? Yo no les estoy diciendo que en este brief táctico debamos hacer piezas. No. Vamos a determinar qué piezas necesitamos genéricamente para la campaña. Entonces, si yo voy a hacer solamente email marketing, pues ¿qué necesitamos? Mensajes de correo. Si yo voy a hacer campaña en cuña, radio, así sea local o nacional, pues ¿qué voy a necesitar? Cuñas de 30 segundos, de 60 segundos. Todo esto es lo que yo quiero que ustedes identifiquen acá. Todavía no se van a meter con hacer nada. Todo es escrito, ¿vale? ¿Qué son las guías ejecucionales? Entonces, vamos a empezar a definir de manera textual cómo quisiera que se viera mi campaña. ¿Y qué es una guía de ejecución? Pues es una estructura que ustedes pueden diseñar. Yo aquí les muestro un ejemplo de cómo podemos diseñar una guía para decir, mi campaña va a ser la campaña, bueno, digamos que es la de los vasos, ¿sí? Destapa y colecciona tus vasos Coca-Cola. La empresa, pues Coca-Cola. Número de ejecucional 1. Guía de ejecución. ¿Qué voy a expresar o a decir o a plasmar en esta guía? ¿Cómo hacer los afiches? Entonces, guía de ejecución para afiches. Aplica a conjunto de afiches que se van a publicar en los puntos de venta. ¿Qué necesito? ¿Qué colores voy a usar? ¿Qué tamaño va a tener mis afiches? ¿Qué tipografías o tipos de letra vamos a utilizar? ¿Cuáles imágenes? No específicamente, digamos, una imagen de Coca-Cola. No. ¿Qué tipo de imágenes? Quiero personas sonrientes, jóvenes entre tales y tales haciendo tales cosas. Descriptivamente vamos a decir qué tipo de imágenes necesitamos. ¿Qué tipo de contenido? Entonces, emocional, racional y cuál es ese mensaje que quiero dar. Vale, de esta manera vamos a identificar cómo quiero que se vayan a ver mis piezas a futuro. Ya las estoy empezando a estructurar como en palabras. Más abajo nos dicen los legales, es decir, necesitamos disposiciones legales. Mírense que por aquí, hasta en esa de Coca-Cola también, nos hablaba de garantías, de legislación y jurisdicción. Todo eso debe siempre estar definido y enmarcado en la ley dependiendo del segmento de mercado. Entonces es importante tener en cuenta todas las características legales. Digamos, si es un producto, por ejemplo, que tenga características para mayores de edad,
cuáles son las leyes que se deben incluir. Ahora hay leyes para todo, leyes de etiquetado. Hay muchas leyes que debemos tener en cuenta para poder hacer nuestras campañas. Y por último, se nos habla de los tiempos de entrega, de los cronogramas de las campañas. Las campañas en la actualidad estamos hablando que idealmente se están generando de 1 mes mínimo a 3 meses máximo. Son campañas muy cortas, muy rápidas, porque el mundo cambiante de hoy nos hace estar un poco más acelerados. Por esa razón, vamos a alinear máximo a 3 meses un cronograma que nos va a ayudar. De maderas hay que mirar si tienes de pronto algunas normas de construcción, me dice por aquí Natalie, específicas, o si hay de resistencia de madera, de calidad de madera, de cuidados de madera, de pronto que vengan, no sé, fumigadas para cierto tipo de parásitos, cosas por el estilo, ¿vale, Natalie? Y entonces ese cronograma nos va a decir a los 3 meses qué vamos a hacer. Pues, ¿qué vamos a hacer? Tenemos unas actividades, tenemos unas acciones que vamos a ejecutar en 3 meses. Ustedes me van a determinar cómo lo van a hacer. ¿Y qué contiene el brief táctico? Pues el brief táctico en realidad debe hacerse según el objetivo, ¿verdad? ¿Qué debe tener? Una identificación de campaña en donde vamos a ponerle un nombre, un producto, qué se va a entregar y con quién estamos en contacto con nuestra empresa. Necesidades de la campaña, antecedentes, necesidades de la marca y proyecto a realizar. Objetivos de mercado, de medio y de mensaje. Arquetipo del cliente, insights. ¿Qué quiero comunicar? Mi mensaje racional, mi mensaje emocional y mi razón why. ¿Qué no se debe dar a entender? Y esos posibles obstáculos de comunicación que los podemos identificar en los obstáculos que tenemos en el análisis DOFA orientados a la campaña como tal. ¿Qué piezas vamos a desarrollar? Recuerden que solamente descriptivamente, no deben hacer piezas, sino solamente escribir, desarrollar. Las guías ejecucionales, por cada tipo de producto o de pieza que yo quiero hacer, voy a hacer una guía ejecucional. Entonces, si voy a hacer radio, vamos a hacer una guía de ejecución para cuñas. Si voy a hacer insertos o volantes, entonces uno para volantes. Si voy a hacer comerciales para televisión, uno para comerciales de televisión. ¿Cuántas piezas necesitamos o vamos a hacer o describimos en las piezas a desarrollar? Debemos tener una guía ejecucional. Legales, ya estuvimos hablando de las leyes y el cronograma de entrega. ¿Dudas, preguntas? Bueno, espero que sea todo que está en realidad claro. Dime, Juliet. Profe, o sea que la actividad no se hace en piezas, sino es como una guía o como un trabajo escrito. Sí, es una descripción. Ustedes todavía no van a hacer piezas publicitarias, solamente van a describir. Como un trabajo escrito. Sí. Bueno, profe, gracias. Vale. La campaña para un solo producto o servicio, pueden hacerlo para un solo producto o servicio o pueden hacerlo para toda la empresa si es, por ejemplo, una campaña de posicionamiento institucional, ¿vale? ¿Qué características y qué es la entrega que ustedes deben hacer? Pueden hacerlo en un solo documento o pueden entregar un brief, un documento PDF para el brief de primer contacto y un documento para el brief táctico. Pero adicional me deben sustentar
Es decir, se deben grabar explicando los dos trabajos, el brief de primer contacto y el brief táctico, en una sustentación o en un video de 5 a máximo 10 minutos. Mínimo 5, máximo 10 segundos. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué deben entregar? Un brief de primer contacto, un brief táctico y una sustentación en video, donde se vean ustedes. Debe ser con cámara abierta, por favor. ¿Pueden mostrar el trabajo? Sí, pueden ir mostrando el trabajo. No es que lean todo lo que ustedes están, porque son trabajos muy largos, sino que van a hacer como un resumen de lo más importante, lo que quieran que se sobresalga o que se conozca de esos briefs. Por favor, a pesar de que es un trabajo escrito, y ojo con esto, a pesar de que es un trabajo escrito, sí o sí debe ser creativo. ¿Cómo así, profe? Es que yo no necesito y no voy a recibir un solo trabajo que venga con normas APA. No lo voy a recibir. Deben tener una estructura bonita, una presentación que demuestre que ustedes pueden desarrollar cosas creativas con textos. ¿Que la pueden hacer en PowerPoint? Sí. ¿Que la hacen en Canva? Sí. Utilicen las herramientas. Dicen esa facilidad que vamos a tener de generar un informe ejecutivo bonito, detallado, lindo, que se muestre de manera creativa toda la información que se nos está solicitando. Entonces, quiero dejar la claridad de que no voy a recibir trabajos con normas APA. En Word, no. Debe ser muy creativo, muy bien diseñadito, muy bonito, a pesar de que sea textual, con los colores de marca, mostrando ya algunas características de producto, cosas así sencillitas que nos van a llevar a conocer un poco más cómo piensan ustedes frente a esa empresa que están ayudando a analizar, que van a trabajar. Entonces, por favor, recuerden, pueden entregar un solo documento con los dos briefs o cada brief independiente, no hay ningún problema. Entregan brief de primer contacto, brief táctico y la sustentación en video donde ustedes se vean de máximo 10 minutos. ¿Listo? ¿Es claro lo que deben entregar? ¿Que no voy a recibir trabajos con normas APA? No lo voy a recibir. Debe ser creativo. ¿Dudas, preguntas? Ahora sí. ¿Queda claro lo que debemos entregar y lo que debemos hacer? ¿Cuál es la fecha máxima? El 7 de julio. El 7 de julio máximo deben entregar su trabajo. Dime, Juan José. ¿Vale? Juanjo, abre. Profe, una pregunta. Dime. En la estructura de la presentación podemos usar la misma del informe ejecutivo que tuvimos con el otro instructor. Pues si fue creativo y si fue alineado a la marca, sí. Sí, listo, profe, muchas gracias. Vale, con gusto. ¿Alguna otra duda? Ok, parece que no. Entonces, estamos hablando de que hoy es 18 de junio, de que vamos a tener esta semana, la siguiente semana de trabajo y la primera semana de julio vamos a hacer, es decir, la otra semana no nos vemos, la próxima semana no nos vemos, pero la siguiente semana
vamos a tener una sesión de dudas, preguntas e inquietudes antes de la entrega. Es decir, el miércoles 2 de julio nos vamos a ver con esa sesión de dudas, preguntas e inquietudes ya para que puedan pulir el trabajo y entregarlo a tiempo el 7 de julio. ¿Perfecto? ¿Les parece? Listo. Sí, Entonces, señora. vale, en ese orden de ideas, entonces van a tener esta semana y la próxima semana para trabajar, para que lo realicen, para que lo generen. Dudas, preguntas que quieran directamente hacerme el día 2 de julio. Vamos a hacer como un resumencito y una lista de chequeo para que verifiquen o la verificación de la lista de chequeo para que ustedes sepan, sí, me falta esto, pulo esto, mejoro esto, no entiendo esto, bla, 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 y podamos solucionarlo aquí entre todos. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, si no hay más dudas, si no hay preguntas, esa era nuestra sesión de hoy, nuestra actividad ya está más clara y espero que les rinda. También a través de otros medios estaré atenta, dudas y preguntas que se les generen antes sobre el trabajo. Y nos vemos en 2 semanas. ¿Vale? Cuídense mucho. Chao, chao, feliz noche. Recuerden que Feliz mañana noche. tienen ética. Buenas noches, profe. Muchas gracias, instructora. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.